Y en estos próximos minutos de tertulia nos va a acompañar la figura de una gran mujer. No es otra que Isabel la Católica. Por esa precisa razón, aquí en Onda Medina damos paso a esta mesa repleta de expertos que hablarán de la influencia que ha tenido la gran reina de Castilla. Hablamos con Álvaro Hernández, él es historiador. Álvaro, bienvenido, muy buenos días. También nos acompaña José Luis Rubio Willen, él es sacerdote, además de director de la Comisión Diocesana para la Causa de la Beatificación de Isabel la Católica. José Luis, bienvenido. Y también damos los buenos días a Javier Beltrán como experto en turismo. Javier, bienvenido a Onda Medina. Muchas gracias. Y vamos a comenzar situando históricamente, Álvaro, a Isabel la Católica, porque son bastantes los hitos que la hacen ser considerada una de las grandes reinas de Castilla. Sí, claramente. Lo primero, bueno, pues situar la figura histórica en su periodo concreto, ¿no? Que lo que hay que hablar es un poco el contexto del que parte, ¿no? Ese siglo XV, naciendo en 1451, y bueno, pues nace en un reino de Castilla, ¿no? Que todavía no está tan configurado o con una potencia económica, política, como la que va a tener tras su legado del reinado, ¿no? Como, bueno, pues se va a poder ver con todos los hitos que vamos a ir comentando a lo largo del debate. Entonces, bueno, lo primero, ya digo, situar esa época en su nacimiento, ¿no? Con la figura de su padre Juan II, la importancia también de la reina consorte Isabel de Portugal, ¿no? Que es la madre de Isabel, no así de su hermanastro, medio hermano, ¿no? Enrique IV, que, bueno, pues ya sabemos las desavenencias que hubo, ¿no? Entre ambos y que llevaron a esa guerra civil posterior entre ambos partidos, ¿no? Ambas facciones. Entonces, bueno, importante, ya digo, es situar en ese periodo, que es un periodo complicado, ese final de la Edad Media, ¿no? En el que vemos, pues, no solo la guerra civil castellana va a ser la única que ocurra, ¿no? En esa época, sino que tenemos, por ejemplo, la guerra civil catalana, dentro de lo que es la corona de Aragón, ¿no? Que padeció el padre de Fernando II de Aragón, Juan II el Grande, ¿no? Y luego también tenemos que hablar, pues, cómo no, pues, por ejemplo, en la misma época tenemos la Guerra de las Dos Rosas, ¿no? En Inglaterra, con esa lucha entre los Lancaster y los York, ¿no? Que llevó, bueno, pues también a algunas atrocidades como la que cometió, ¿no? el rey Ricardo III sobre sus sobrinos, ¿no? Asesinándolos para coronarse rey. Entonces, bueno, vemos que es un momento conflictivo, ese del siglo XV. Y lo que podemos decir fundamentalmente, pues es que esas guerras, ¿no? Pues fueron el precio que hubo que pagar para asentar luego esas monarquías autoritarias que dieron lugar al Estado moderno, ¿no? Como vemos inicialmente, sobre todo con los reyes católicos, que podemos decir que fueron pioneros en esta construcción del Estado moderno. Y que, bueno, según palabras de historiadores, ¿no? Como García de Cortázar, Sesma Muñoz, Ladero Quesada, pues eso es lo que vienen a decir, ¿no? Que ese fue el precio a pagar por modificar un poco las relaciones políticas, económicas, sociales y desarraigar, pues, ese sistema feudal, ¿no? que venía ocurriendo, pues, desde los principios de la Edad Media. Pero bueno, luego ya iremos desgranando un poco más la figura de Isabel, ¿no? Sí. Que quería empezar yo, bueno, pues con este contexto para conocer un poco la época, ¿no? en la que se mueve, pues, general, en la que se mueve la figura de Isabel. Hemos puesto ese contexto de la mano de Álvaro, sí. Pero, padre, cuéntenos en qué momento se encuentra también el proceso de beatificación de Isabel la Católica, porque está más candente y más actual que nunca. Claro. Bueno, el proceso se abrió en el año 1967. Lo pide en los años 50 una catedrática de historia, como tú, historiadora, desde la Argentina, pide al Papa Pío XII que se estudie las virtudes heroicas de santidad de esa persona. O sea, ella se llama Berta Vive, una persona muy culta, y lo pide a la Santa Sede. Entonces Pío XII no lo deja en olvido y empieza ya a caminar. El proceso se abre en Valladolid. ¿Por qué se abre en Valladolid y no se abre en otro lugar? Porque cualquier proceso de beatificación de cualquier persona que se le va a hacer santa se abre en el lugar donde muere. Entonces ella muere el 26 de noviembre, sobre el mediodía, de 1504, en Medina del Campo, en las Casas Reales, donde lo que es ahora el Palacio Testamentario. Y se abre aquí el proceso de beatificación. Lo abre el arzobispo don José García Goldaraz,
y ya empieza a caminar. ¿Cómo camina un proceso de beatificación? Pues una cosa muy laboriosa. El tiempo no existe, claro. Se hace un estudio histórico de grandes pensadores, que creen en la santidad de ella y que no creen, si no, no tendría gracia, como se analizan los milagros científicamente con gente creyente y no creyente. Y ahí eso llevó bastantes años y se condensa en unos 20 tomos, donde se abarca todos los temas de ella, la parte judía, la parte de las Indias, toda la conquista de Granada, todo, cómo llega a la corona, todo esto. Roma no pone ningún problema, en todo lo que se envía da el visto bueno. Sigue avanzando, esa etapa la dirige don Vicente Rodríguez Valencia, que para mí es un sacerdote de Tierra de Campo, que a la vez era postulador y que hace una labor, para mi punto de vista, impresionante. Un trabajo de admiración, esa parte histórica. Luego continúa, a la muerte de él, le sustituye otro Vicente, don Vicente Vara Sanz. Ahí se amplía, que es donde vienen ya los milagros, se amplía el punto de vista y se enriquece la comisión, los que forman la parte esa de ese proceso, añadiendo nuevos pensadores. Y aquí salen pensadores, Luis Suárez, por ejemplo, que es uno de los grandes. Sí, biógrafo de... Sí, todavía es mayor ya. Le conocerán, a lo mejor. Uno de los grandes pensadores que ha habido, pues Luis Suárez también se ficha para la comisión y demás, entre otros muchos, Vidal Sánchez, y demás, que tiene una calle, por cierto, en Carpio dedicada a él. Y ahí ya se deja que hable la providencia. Que hable la providencia habla a través de cosas sobrenaturales, que son favores y milagros. ¿Qué diferencia hay entre un favor y un milagro? Un milagro es donde la ciencia no tiene explicación, porque un milagro se analiza desde el punto de vista científico. Entonces te llegan, pues mire usted, aquí ha ocurrido un hecho rarísimo. Las personas que no creen te dicen un hecho rarísimo que no tiene explicación. Este señor, en el caso del milagro que tiene Isabel, tiene muchos favores, pero este milagro con el que se le va a hacer venerable y beata es de el padre Durán, un sacerdote con un tumor cerebral en estado de coma, y la familia baja a pedir ante la sepultura de Isabel la curación de este familiar suyo. Y en el mismo instante el capellán mayor real que presenció esto vive y sigue siendo, que es don Manuel Reyes, miembro de la comisión, y sigue siendo capellán mayor real, porque la Capilla Real de Granada tiene un cabildo que viene desde la época de Carlos V, cuando bajaron los restos de la Alhambra y se había terminado ya de construir la Capilla Real. Entonces, en el mismo momento que están pidiendo en Granada, el padre Durán revive de ese coma profundo que tenía, cáncer terminal, y la analiza y queda curado. La ciencia, que dice, el que cree un milagro y el médico que no cree, pues dirá, pues mire usted, aquí ha ocurrido un hecho que no tiene explicación a nivel científico. Eso, por ejemplo. Entonces, esa es la época donde habla. La época que me ha tocado a mí, que es la que estoy yo, que soy el tercer director de la Comisión de Isabel la Católica, yo sustituyo al segundo Vicente Vara Sanz, y ya termino, que muere con 90 y algo años. El cardenal don Ricardo Blázquez me nombra nuevo director de la Comisión de Isabel la Católica. Para mí no tiene secreto, porque yo procedo de Granada y yo nací en una familia granadina donde a la reina, lo he dicho muchas veces, la hemos visto siempre santa. No solo por cosa familiar, sino siempre la hemos visto. En el entorno, por lo menos mío, siempre. Y me hago cargo. ¿Mi momento cuál es? El de la devoción popular. Porque está todo hecho. Porque claro, a un santo tiene que verlo el pueblo de Dios, que somos todos, tiene que verlo santo y pedirle. Y entonces mi misión es la devoción popular. Nos hemos quedado con esa parte también de ese proceso de beatificación de Isabel la Católica. Al contexto le sumamos, por supuesto, pero también es innegable que
si la nombran santa finalmente, si ese camino de beatificación acaba culminando con ese nombramiento de santa, ¿puede influir, Javier, como experto ahora en turismo, en el propio turismo, ya no solo de Medina del Campo, también de toda la zona e incluso, ¿no?, de la influencia del Paso de Isabel por los distintos? Nacional, sí. Por supuesto que sí, puede influir, pero para mí la palabra más que influir, porque especialmente la figura de Isabel la Católica ya es una figura que ya influye por sí sola, sería potenciar ese atractivo turístico como de verdad merece. Ayudar, ya que además que el turismo religioso está en auge, sobre todo en la zona, debería potenciarse así, porque me gusta siempre decir, quien no conoce la historia de España no puede conocer la historia del mundo. Y debido a que el imperio que comienzan los reyes católicos, en este caso Isabel la Católica, es el imperio más grande jamás conocido. Podríamos traducirlo como en la Edad Moderna sería la Roma en la Edad Antigua o la Nueva York en la Edad Contemporánea. Sí. ¿Verdad? Pero a diferencia de ellas es un imperio constructivo, claro, no destructivo. Sí. Bueno, sí que es cierto que Roma fue un imperio que, bueno, tuvo sus cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que aportó, por ejemplo, a la península ibérica toda esa organización administrativa, etcétera. Pero bueno, sigue. Vale. Pero sí, quería apuntar ese inciso. Sí, porque, a ver, como decía, no se puede conocer la historia de España si no conoce la historia del mundo. No sabemos la calidad, el atractivo y el patrimonio cultural que esta zona tiene. Siempre me gusta decir que si esto lo tuviese un inglés o un francés, cierto, claro, vivirían de ello. No lo valoran. Vivirían de ello y no lo valoramos, y a partir de ahí es de lo que deberíamos sacar para poder decir. Te iba a decir una cosa. En Granada, después de la Alhambra, que es patronato, es un patronato pertenece a la Junta de Andalucía, lo que más se visita, con diferencia a todo, es la Capilla Real. Pero con diferencia a todo. Yo podía dar los datos, quiero ser discreto, de las visitas que tienen diarias, después de la Alhambra, pero esto viene de hace muchísimos años. O sea, todo el que saca billete para la Alhambra visita la Capilla Real, o la Capilla Real y la Alhambra. Lo que tú dices es cierto. Lo que aquí no es consciente, que lo que habías dicho tú antes, es decir, Andalucía se repobló de muchos castellanos y algunos aragoneses. Pero la ciudad más castellana, ¿cuál es? Granada, porque es la última. Sí, claro. O sea, yo he nacido en Granada, pero mi apellido, por ejemplo, es Maragato, y el otro Moscoso es gallego, pero todo está repoblado. Entonces, miramos siempre arriba. ¿Por qué miramos arriba? Porque de aquí no llegó todo. Pero es que la gente no tiene conciencia de lo que es Madrigal, Arévalo y Medina. Por supuesto. Villa de Isabel, que no tienen conciencia lo que ha supuesto. La tradición y esa devoción popular que decía antes el señor párroco es debido a que, fijaros qué casualidad, que tanto en Arévalo como en Medina del Campo, como en Granada, la patrona y la devoción del pueblo es a la Virgen de las Angustias. Claro. Y es gracias a la figura de Isabel la Católica que lo une todo. Siempre ese reinado basado sobre todo en la fidelidad y en la fe al cristianismo, a la Iglesia y al Papa. Fíjate, hay un hecho que la gente no conoce. Ella, es cierto, la devoción de la Virgen de las Angustias, la mama de su madre, Isabel de Barceló, cuando se queda a vivir en Arévalo, porque le corresponde como patrimonio cuando queda viuda. Se queda ella con Alfonso y con Isabel, con los dos niños, viviendo de una forma muy sencilla, hasta con estrecheces económicas. Con precaria. O sea, no vamos aquí fuera mitos. Ella era una mujer religiosa desequilibrada, que tenía depresiones, que lo hereda luego su nieta, Juana. Primera de Castilla le viene, esa enfermedad la hereda Juana. Pero a lo que voy. Y ahí Isabel vive lo de la devoción a esto, a las angustias. Pero voy a decir una cosa. En la Capilla Real del convento, o sea, del Palacio Juan II de Castilla, que es un convento y un palacio que nunca tuvo desamortización. Ahí no entró la desamortización. Y está una orden ininterrumpida de Madres Agustinas, lo cual, si entramos allí, está todo igual. Ahí hay en la Capilla Real una Virgen que se llama de las Angustias, pero se conoce como la Virgen del Mar. Y esta Virgen del Mar, que es de estilo bretón, ¿sabes? Apareció flotando en los mares.
en los mares apareció, es una imagen de talla, apareció flotando en los mares. Esta imagen, una galera de don Fernando el Católico vio que flotaba algo, pidió orden a don Fernando y fue hacia allí. Y encontró flotando una imagen profanada, lógicamente, de la Virgen del Mar, una Virgen de las Angustias. Entonces, don Fernando mandó restaurarla y la mandó a casa de su suegro. Por eso se venera ahí, y debajo pone en castellano antiguo, que es una tabla que viene de aquella época, esto que acabo yo de contar. O sea, esa Virgen la más antigua que hay en todo este entorno, quitando, por ejemplo, como podríamos poner del siglo XII la Virgen de Lenar, que también tiene la medalla de Isabel la Católica, esa Virgen, por devoción que tenían también, pero de aquí, pero ella lo mama de... Es más, la patrona de Granada, la imagen, está copiada, nadie pone duda, de la de Arévalo. Qué vínculo, ¿no?, tan importante, sí, que estamos encontrando, lógicamente en esta zona en concreto, sí, pero con nexos, por supuesto, también a lo que viene siendo la zona sur de la propia península. Quiero también ahondar otro tipo de cuestiones, aparte de este balance histórico, esta contextualización, y es que es innegable que existen distintas líneas, sobre todo de la investigación en historia, que apuntan a que las leyes de las Indias fueron, por así decirlo, los prolegómenos de los derechos humanos. ¿Qué lectura podemos hacer de todo esto, Álvaro? Bueno, pues sí que es cierto, ¿no?, que es el momento en el que surge un poco la modernidad en cuanto a teoría política, ¿no?, sobre todo vinculado a la Escuela de Salamanca, ¿no?, donde tienen importancia, pues, por ejemplo, jesuitas como Francisco Suárez, ¿no? Y bueno, claramente hay que hablar de ese debate que tuvo lugar, sobre todo a partir del descubrimiento de América, a partir de 1492, ¿no?, sobre las condiciones en las que tenían que vivir los indios, ¿no?, los nativos que se habían descubierto en aquella nueva zona, ¿no? Entonces, claramente ahí vamos a tener a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?, que es el defensor total de los indios, incluso poniendo en aprietos a altas esferas del poder. Y bueno, vemos también, pues eso, ¿no?, ese debate liderado por los seguidores de Bartolomé de las Casas, y tenemos a Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no?, en el lado contrario, el que habla, bueno, pues que los indios no tenían alma, ni tenían derechos, ni tendrían que tener posesiones, ¿no? Entonces, bueno, ese enconado debate se fue, ¿no?, luego derivando en otros aspectos, y ahí tenemos también la figura de Francisco de Vitoria, ¿no?, que es muy importante y es el precursor, podríamos decir, del derecho internacional, ¿no?, el derecho que tienen, pues, los estados a organizarse, ¿no?, políticamente como naciones, como estados, y no aceptar, por ejemplo, pues, las ideas de monarquía universal, ¿no?, que habían perdurado más en la época medieval. Entonces sí que es bastante importante, a raíz de todo este descubrimiento de América, pues el papel que ejercen estos ilustres personajes, ¿no?, a la hora de bueno, pues intentar dotar de derechos a los indios, ¿no? Y ahí tenemos, luego ya desde el poder, pues distintas medidas que se tomaron para ello, ¿no? Por ejemplo, la primera que podemos mencionar, pues son esas instrucciones del año 1503, todavía viviendo Isabel, que se envían, ¿no?, al gobernador de la zona, que es Nicolás de Obando, y en las que se dice cómo tienen que vivir los indios, ¿no?, que tienen que tener, pues, su propia vivienda, ¿no?, su propia casa, en su pueblo, con un juez protector, con un sacerdote, una parroquia asignada, y que además, bueno, pues tienen que tener un trabajo asignado y un jornal adecuado para sus labores, ¿no?, para sus trabajos que llevasen a cabo. Entonces, ahí vemos cómo ya la política intenta un poco regular toda esa trata hacia los indios, que sí que es cierto que, bueno, a lo mejor en los primeros momentos y sobre todo antes de esa regulación, ¿no?, podríamos decir que hubo algunos conquistadores, hubo algunas personas que se aprovecharon para beneficio propio de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya vamos teniendo, sobre todo con este debate de la Escuela de Salamanca al que hacía referencia, pues tenemos también la promulgación de nuevas medidas legislativas, ¿no? Y ahí tenemos ya las leyes de Burgos de 1512, las que se habla, ¿no?, un poco del tema de la libertad de los indios. Y ahí podemos destacar, por ejemplo, que traigo aquí apuntado ese artículo 24, ¿no?, uno de ellos, que recogen estas leyes de Burgos, en las que se prohíbe pegar o insultar al indio, ¿no? Entonces,
Sí que es cierto que se ha criticado, sobre todo a partir de la construcción de esa leyenda negra, procedente de, como hemos hecho mención, países como Francia e Inglaterra, ¿no?, que siempre buscan un poco pues vilipendiar a España para ensalzarse ellos cuando tienen peores pasajes históricos a lo largo de su dilatada historia, porque también son pues países con amplio recorrido histórico. No éramos tan malos como ellos querían que fuésemos. Claro, eso es. Sí. Yo me estoy quedando admirado, Paula. Me está encantando. Yo acabo de conocer, Acabo porque, vamos, tú tienes una estructura mental, perdona que te lo diga, fenomenal, Bueno, estoy un poco entrenado ya con los chavales. Es verdad, se nota que es profesor. No, sí, pero de usted también estoy aprendiendo mucho, la verdad. Hay una cosa que fijaros que es muy importante saber. Esto me lo han enviado de una tesis de una italiana, que lo va a presentar ahora, para que yo le diera el visto bueno y le corrigiera. Y siempre se aprende, por mucho que sepa, es un aprendiz y se aprende mucho. ¿Por qué? Hay que hacer una pregunta. ¿Por qué es Isabel la que figura en el descubrimiento de América, siendo un matrimonio? Pues Isabel como mujer, ahí tenemos un ejemplo también femenino que me viene a la cabeza. Es la primera mujer que hace valer su feminidad, porque la mujer no contaba para nada. Hablando en la actualidad, podríamos decir que es la mujer más empoderada de la historia. Claro. Ella, por eso es decir, tanto monta, ojo, tú eres de Aragón, pero yo soy de Castilla, y cuando yo muera, mi corona es mi corona. ¿Qué pasa? Pero solo el dualismo del reinado. En las capitulaciones matrimoniales se hace constancia ahí de que... ¿Y dónde se hace eso? Isabel tiene que, el poderío sobre el reino de Castilla, pese a ser mujer, ¿no? Claro, es que pasaba también una cosa, daros cuenta que Castilla, que esto la gente no cae en la cuenta, antes de descubrirse América, era una potencia ya. Y diréis, ¿por qué? Porque yo pongo este ejemplo para las nuevas generaciones que lo entiendan, tenían el monopolio de la gasolina, del petróleo. Y diréis, ¿en qué? En la mesta, en la lana. Aquella sociedad, aquel universo, solamente se podía vestir de dos maneras. El lino en verano, que es una planta, yo he nacido en una azucarera y estaba rodeado de cañaverales y de tabaquera y demás, la Vega de Granada, y de lino. Y en invierno la lana. Y la seda, venía por la ruta de la seda que la empleaba como adorno la aristocracia, pero solamente era eso. Entonces España logra el monopolio mundial de la mesta. Para mí tuvo un fallo, que se producía en bruto y la manufacturación se hacía en los Países Bajos, que era una zona conflictiva, como ya sabéis, y ahí donde se manufacturaba todo eso. Entonces eso era un potencial que tenía las leyes a favor de la mesta y demás, lo sabéis, y las cañadas reales, todo eso era impresionante, la riqueza que tenía. Más luego cuando se descubre, porque claro, Isabel se toma como una cosa personal América. ¿Por qué? Porque aparece un soñador, porque Colón era un tío visionario, soñador, como también era Isabel, que era genovés, apunta todo que era de la parte esa, de Génova. Y él había ya ofrecido su sueño, que un sueño que luego es realidad, de que el mundo era redondo, porque se discutía también, si era el fin de la tierra era Finisterre. Sí. Galicia. Fin de la tierra Finisterre. De ahí viene, sí. De ahí viene el nombre. Lógicamente, claro. Sí. Entonces, ahí ya se había una catarata y adiós. Ahí. Estamos de acuerdo todo que hay. Entonces, viene un soñador proponiendo a varias cortes europeas su sueño de que la tierra era redonda, que podían salir y dar la vuelta y llegar a las Indias. Bueno, pues Isabel creyó en el sueño de él. Creyó porque era una mujer que era muy inteligente. Fernando bastante tenía con pacificar las dos Sicilias, toda Italia. Pues daros cuenta que España, la mitad de Francia para abajo, que por eso hay toros, pertenecía a la corona de Castilla, y todo el Rosellón parte a la corona de Aragón. Claro. Pero el centro era Francia y la parte de arriba era de los normandos y de los bretones, que son los que se saltan a la Gran Bretaña. Sí. Italia pasaba lo mismo, la mitad era Italia, pero la parte sur era de España, y el milanizado también era de España. Entonces estaban continuamente, el príncipe de Maquiavelo perfecto es Fernando, el guerrero perfecto es Fernando, el equilibrio. Se inspiró en él. Sí, por supuesto. Y entonces ella se tomó como una cosa personal lo de América. Pero ella, como mujer, aquí tengo un ejemplo femenino.
ella como mujer da unas órdenes. Y las órdenes esas son que ella dice, si se encontrara tierra firme entre medio, sería de la corona, pacta un porcentaje que se iba a llevar Colón. Colón era ambicioso, sí. Claro, pero ella dice... El 10% se llevaría. Pero ella sabía que la civilización cristiana, luego has dicho tú una cosa que luego lo vamos a matizar, que me ha encantado, sí. La civilización cristiana, que el corazón, la religión, sabía que era el número uno. Y envía ahí unos misiones con ellos para atender a las tripulaciones, unos franciscanos. Ella era terciaria franciscana, ella está enterrada con el hábito de franciscana, despojada de toda joya y toda realeza. Otro ejemplo de santidad de ella. Y que fueran allí. Lo que ocurre es que cuando tú llegas, y hago ahora un flash, al Museo Cartográfico del Vaticano, donde se va viendo cómo se va descubriendo el mundo, todos esos mapas mundi de aquella época, dice, fijaros lo que era el mundo, si no existía Oceanía, si América no existía nada, si solamente existía esto, ni estas islas, y de África lo que se conocía. Sí, sobre todo y va viendo costas. cuando se va descubriendo lo que acabáis de decir vosotros dos. Es que dices tú, lo que es España. Por eso, España. Por eso mismo, el finalizar de influir en la importancia, todo lo que estamos contando de ese gran imperio, si la cuna de ese imperio es Medina y sus alrededores, es que aquí tenemos la mejor historia jamás contada. Y peor publicitada de... Y peor. No, sí. Pero porque no ha habido cultura. No ha habido, yo no diría complejo, porque no ha habido cultura de conocerlo. Es que hay gente que le dices Medina del Campo y no sabe ni siquiera dónde está Medina del Campo, que te dicen arriba de Madrid. Claro. Cerca de Madrid. Tiene esas dudas, sí que es verdad. Sí. No quiero pasar más minutos sin cerrar ese capítulo que nos estaba relatando Álvaro, sí. Que me sumo padre a esas declaraciones, porque tengo que decir que tanto Álvaro como usted como Javier, chavales, pero yo soy ya mayor, pero estos son críos para... tenemos una mesa excepcional, sí que es verdad. Álvaro, sí que me gustaría que cerrásemos ese capítulo histórico, que estabas hablando incluso de la leyenda negra de España. Sí, claro, eso es. Y bueno, estábamos hablando, ¿no? Toda esa materia legislativa que se hizo luego ya, ¿no? Íbamos a la época de Carlos I, que ahí tenemos luego las leyes nuevas, ¿no? De 1542, que insisten, ¿no? Siguiendo un poco las enseñanzas de Fray Bartolomé de las Casas, insisten un poco en todo ese tema de mejorar las condiciones de vida de los indios e intentar, bueno, pues soliviantar un poco, aliviar ese trabajo forzoso, ¿no? Que sí que es cierto que, bueno, duró hasta 1720, eso sí que es cierto, pero de una forma mucho más sosegada, ¿no? Gracias a esta legislación. Y ahí tenemos en esas leyes nuevas, por ejemplo, ¿no? El artículo 10, que dice: los indios son personas libres y vasallos de la corona, y ha sido siempre propósito real tratarlos como tales, ¿no? Entonces vemos pues esa insistencia, ¿no? Por parte de la corona de, bueno, pues tratar a los indios como personas y súbditos, a igual que los castellanos o los aragoneses. Algo que se aprecia bastante bien, ¿no? En que no hubo problema, ¿no? Para el mestizaje, cosa que no ocurrió en otras zonas imperialistas. Las hijas de Atahualpa la casaron con generales. Claro. Es que también hay que pensar una cosa. O Hernán Cortés con Marina la Malinche. Claro. Porque Hernán Cortés no conquistan los propios aztecas. Sí, pero ¿sabéis por qué? Muy bueno lo que acabé, y una gran verdad. Cuando España llega a América estaba en la Edad de Piedra. La tesis de este trasfondo de la Edad de Piedra quiere decir que la Edad de Hierro ellos no la conocían, ni conocían, fijaros lo que supone la Edad de Hierro, y la del bronce, y todo eso. Estaba en la Edad de Piedra, los monumentos son mastodónticos, pero tampoco conocían la geometría ni nada. Ojo, los egipcios, 2000, 3000 años antes de Cristo, sí que la conocían, ojo, para hacer las pirámides y todas esas cosas. América no la conocía. Sin embargo, eso no quita mérito, sino que ellos tenían eso. Ellos llegan allí y descubren un continente inmenso que une el Polo Sur, la Patagonia, el Polo Sur, con el norte, con Alaska. Eso ellos no se lo imaginaban. Ellos creyeron que habían llegado a las Indias. Pero descubren una nueva raza. Y esa raza, donde
ese gran imperio se lo dividía el imperio azteca y el Montezuma, y el imperio inca, que era Atahualpa, era mucho más grande y potente el imperio inca, cuando ellos llegaron con Atahualpa, y Montezuma en el otro lado. Era una sociedad, fijaros que esto es muy importante, y esta tesis que yo he corregido lo explica muy bien, donde no conocían la palabra paz. Estaban continuamente en guerra, porque claro, en la edad de piedra no conocía la agricultura, ni los aperos, ni nada, en esa edad. Entonces ellos solamente conocían, para poder vivir, era matar, no existía otra cosa. La ley del más fuerte. Y robar, claro. ¿Cómo se puede dar ese vuelco que lo acabas tú de decir muy bien? 4 españolitos en la pinta de la Niña de Santa María, más los que llegaron a posteriori, para hacer esa gran proeza. Aquella sociedad... Y medio moribundos, que llevaban meses en el mar, sin provisiones, sin nada, sin esperanzas de nada. Por eso es San Salvador, nada más llegar. Claro, nada más llegar. Sí. Entonces, porque la clase de abajo era una clase pudiente que tenía derecho a todo, a la vida incluida, y sacrificios humanos, eso está todo documentado. Y entonces cuando llega la nueva civilización, pregonando una libertad y una serie de cosas, la gente de abajo se puso a favor de toda esta gente, que es lo que tú acabas de decir, dan el vuelco. Termino. Los tiempos de hoy, que son muy peligrosos, lo sabéis, sobre todo los jóvenes, porque a mí no me van a engañar ya con la edad que yo tengo, donde se quiere reescribir las verdades históricas de la manera que más conviene, sí, a la carta, dándola un poco a la época. claro, es peligrosísimo, actual, porque sí. quieren escribir una historia que no fue así. Claro, hoy día tienen unos chollos que no teníamos en la época mía, teníamos que ir a los archivos de Simanco, el de la CID y demás, ahora lo tenemos todo en la Wikipedia y demás, y el que quiere saber la verdad lo sabe, pero la historia solamente ocurre de una manera. A mí no me van a contar como a usted le apetece, porque... No, los hechos son los que son, luego las interpretaciones que cada uno haga de ello... Pues... Lo que está claro es que no es ni blanco ni negro, siempre hay grises, pero lo que sí que es cierto es que en la historia las casualidades no existen. No existe. Eso por ende. Está clarísimo. Pero es que además, es que nos vamos. Fíjate, yo le he pensado muchas veces, lo que tú has dicho antes, el imperio romano, aquí todos somos romanos. Todo lo que es romanización fue avance, porque es por primera vez bebé de la fuente de los griegos, como es lógico. Pero por primera vez el Mare Nostrum, nuestro mar, era su mar, porque todo el norte de África era romano y toda Europa y demás. Y une en 3 cosas cruciales: en política, en religión, a partir de Constantino, cristiana, la emperatriz Santa Elena, y moneda, y leyes políticas y moneda. ¿Qué se estudia lo que hemos estudiado derecho? El primer año de derecho que se estudia, derecho romano. Claro. Es una en la época mía eran 4 asignaturas. Era una asignatura crucial el derecho, y sigue siéndolo. Une. Pero es que luego une con algo importantísimo, que lo une no por guerra. Por eso ahora cuando discuten de este tema, os voy a decir cuál es mi teoría. Une en lingüística, en latín, pero respetando las lenguas de los barrios. El bretón tenía su lengua, los vascos tenían la suya, los gallegos tenían la suya, los normandos tenían la suya, los sicilianos tenían la suya, pero la lengua práctica en la que se une todo el imperio era el latín. Y eso se impuso como una cosa práctica, no con lo otro porque continúa, engrandece la cultura. Pero y entonces el latín, que sale la gramática de Nebrija, que eso es muy importante, porque una vez que está ya unido todo en latín, ya luego salen los distintos dialectos. Por ejemplo, yo que tengo relación con la comunidad judía, por ejemplo, de Madrid. En Madrid hay una comunidad judía, la mayor parte no son sefardíes, y admiradores de la reina. Por eso cuando yo doy conferencia me vienen. ¿Y qué pinta un judío? Porque sabe la verdad del pueblo judío de Isabel. Pero, por ejemplo, el judío autóctono español, que eran los sefardíes, tiene su propia lengua, el ladino, que es como un castellano antiguo, y te entiendes con él. Y era una lengua que la cogieron de aquí, de su patria, que era, ¿lo sabéis? Sí, sí. Todo eso lo permitió Isabel, lo consiguió. Luego a partir de ahí ya empezamos a hablar si eso de Inquisición y tal por el pueblo, porque luego fue todo el pueblo. La Inquisición fue un mandato papal. Eso es. Fue porque lo mandó el Papa. Daros cuenta, también pasaba otra cosa. Todos los reinos católicos
tenemos que verlo en el contexto de aquella época. Todos los reinos católicos, por ser católicos, debían consultar y opinar, y el Papa también, en cosas cruciales. Por eso las capitulaciones de Isabel y Fernando se tuvieron que pedir permiso al Papa y todo, claro, se casaron. Todo. Sí, sí. Me voy a ir con Javier porque es verdad que en el contexto actual en el que nos movemos es cierto que podemos encontrar, hablando de Isabel la Católica y de ese camino a la beatificación, es cierto que nos podemos encontrar ciudades completas que están destinadas a su turismo a la figura de un santo o una santa. Por supuesto. Me gusta mucho esa pregunta porque dependiendo del santo, puede ser hasta directamente a su persona o indirectamente por hechos que ha hecho y posteriormente ha sido santo. Directamente, los más claros son el apóstol Santiago, peregrinaje a Santiago, conocido mundialmente y atraído a España de todas partes del mundo. Y el siguiente, que también Medina vive de él por sus huellas, sobre todo Ávila, Santa Teresa de Jesús. Pero también me gustaría decir que indirectamente aquí en Medina también ocurre con San Vicente Ferrer y la declaración de procesiones de disciplina más antiguas de España, es decir, todo lo que es la Semana Santa ahora, que turísticamente es algo increíble, ¿verdad? Entonces no hay más que decir, solo con esas tres cosas es lo que puede hacer. Isabel la Católica tiene todos los objetivos para llegar a la altura de ellos, turísticamente hablando, su figura. Es cierto que el turismo religioso tampoco lo podemos obviar, es innegable que claro, está ahí. Sí, España es uno de los tipos de turismo más arraigados de toda nuestra, solo por la historia. Es una historia basada sobre todo en la religión, en la unión de culturas, cristianismo, islamismo, judaísmo, y evidentemente cobra una importancia muy relevante. Aprovechando estos últimos minutos, que antes de que nos quedemos sin tiempo y barriendo para casa como siempre hacemos aquí en Medina del Campo, Álvaro, ¿cuáles son esas huellas? Hemos hablado de huellas de Santa Teresa de Jesús. Nos vamos a ir a las propias huellas de Isabel la Católica en nuestra localidad. Bueno, pues antes de todo eso sí que quiero hacer alguna sugerencia, alguna respuesta. Sí que es cierto que todo lo que han dicho pues es completamente cierto, y para mí tiene todo el merecimiento del mundo la reina Isabel para llegar a esa categoría, ¿no?, de beatificación. Entonces, algo importante que tuvo lugar en su reinado, ¿no?, pues fue esa unidad religiosa que se consiguió al momento también de la unidad territorial, ¿no?, con la Reconquista, con la toma de Granada, que, bueno, pues lo que se hizo fue poner fin a todo ese proceso ahora tan pues vilipendiado, ¿no?, que se dice que si no fue reconquista, que una reconquista de tantos siglos no se puede denominar como tal. Bueno, hay una controversia historiográfica ahí grande, pero bueno, esto no nos tendría que ocupar. Entonces, sí que es cierto, en este caso, sí que es cierto que pues todos esos hechos, ¿no?, que ocurrieron bajo el reinado de los reyes católicos, más vinculados, ¿no?, con la política, llevan también a, bueno, pues a entronizar, ¿no?, a Isabel como un gran referente del catolicismo. De ahí, ¿no?, que el Papa Alejandro VI pues les otorgase el título, ¿no?, el título honorífico de Reyes Católicos con la bula de 1496, que era si encaja, me parece, la traducción. Entonces, bueno, esa importancia, ¿no?, que tuvo la fe en su reinado. Y volviendo ya a tu pregunta, sí que es cierto que se pueden apreciar huellas ya no solo en Medina del Campo, ¿no?, sino en toda esta zona por esa castellanía, ¿no?, propia de la reina. Y ahí tenemos, por ejemplo, la importancia, bueno, de Madrigal por ser cuna de nacimiento, pero también Arévalo, que es ese momento en el que mucha de su personalidad, se forja allí, ¿no?, porque, como hemos dicho, esas penurias, ¿no?, esos momentos tan dificultosos tras la muerte del rey y al final esa reclusión en el castillo, ¿no?, por parte de Isabel, su madre, con Isabel y Alfonso, ¿no?, pues sí que es cierto que ahí se forja mucha de su personalidad. Pero bueno, Medina del Campo claramente pues tiene una historia muy vinculada, muy relacionada con los reyes católicos, y ahí pues podemos, por ejemplo, ¿no?, admitir pues esas estancias frecuentes, ¿no?, que los reyes católicos tenían aquí en la zona, ¿no?, que se solían aposentar pues en lo que es el Palacio Real Testamentario. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que aquí también se promulgó esa Real Cédula, ¿no?, por la que se permitía recabar fondos para la construcción de las reales carnicerías, que hoy siguen en pie y que siguen cumpliendo la función originaria con la que se ideó, ¿no?
¿Qué más podemos decir también vinculado al patrimonio histórico-artístico que tenemos aquí en la villa? Bueno, pues por ejemplo el Castillo de la Mota, ¿no?, tan vinculado a los Reyes Católicos, y que su torre del homenaje es construida, ¿no?, sobre todo en el momento de este reinado. Y bueno, por decir algún apunte más, por ejemplo, tengo aquí, y es cierto, ¿no?, la iglesia de San Antolín, que pasó a ser, ¿no?, colegiata gracias a la intercesión de los Reyes Católicos en favor del Papa, ¿no?, para conseguir esa categoría para esta pequeña parroquia de San Antolín, que recibe, como digo, el título de colegiata, además de esa remodelación que se hizo, etc. Bueno, entonces, con todos estos edificios que hoy en día podemos ver y con toda esta huella que dejaron aquí los Reyes Católicos, aparte de ser también, como no, para rematar, ¿no?, el lugar de muerte de Isabel la Católica, y donde testó, de ahí el nombre, ¿no?, del Palacio Real Testamentario, pues ahí vemos, ¿no?, esa importancia que tuvo Medina del Campo para Isabel, para Fernando, ¿no?, y la importancia que tuvo el reinado de los Reyes Católicos igualmente para Medina, como no, mencionando también las ferias, ¿no?, esas ferias tan importantes en aquella época en lo que eran las relaciones comerciales, ¿no?, unas ferias en las que, bueno, pues se intercambiaban todo tipo de productos procedentes, pues muchas veces también del lejano oriente, con todas esas sedas, esas joyas, ese ámbar, bueno, pues todos esos productos, ¿no?, que sí que es cierto que tuvieron gran importancia, al igual que, por ejemplo, la meseta de Champaña. Bueno, Francia también tuvo lo suyo, ¿no?, en ese momento de la Edad Media con sus ferias, pero aquí en España las que podemos destacar por su gran categoría son las de Medina del Campo. Recogemos ese testimonio histórico también. Padre, hemos visto el testimonio de un historiador, también ese punto de vista favorable a la beatificación de la Santa, pero es importante también conocer cuáles van a ser los próximos pasos que va a realizar la propia comisión en este camino a la beatificación. Bueno, hay que decir, porque hoy una de las preguntas que me hacían de un cuestionario que me han enviado para contestar en francés de un periódico, una revista francesa, el proceso nunca ha estado parado, siempre ha estado caminando y nunca ha tenido ningún problema, ¿eh? Todo ha quedado claro, estaba clarísimo, que luego la gente saquen sus mitos, sus leyendas, eso es problema de ellos. El caminar de ahora es la devoción popular, el que el pueblo de Dios, que somos todos los bautizados, la vean santa y la vean una mujer intercesora entre lo humano y lo divino. Fíjate, os voy a contar una de las cosas más curiosas, el último favor que ha hecho. Recibimos normalmente todos los meses entre una media de 4 y 11 favores, pero el último es muy curioso, porque guarda mucha relación también con la parte musical mía, cuando yo me dedicaba al mundo de la música. Recibimos una carta que la secretaria mía que lleva la comisión, que la madre Jazmín, pues me deja encima de la mesa de mi despacho, pues impreso el último correo que se había recibido. El último correo que se había recibido de unos chicos jóvenes de vuestra edad, que tiene una empresa en Madrid de hacer vídeo, cine y todas estas cosas, y resulta que, oye, pues que se le había venido abajo, que no les salía trabajo. No les salía trabajo. Y el chaval, que tiene vuestra edad, baja a Granada y sin decir nada a los socios que tenía, son 4 socios, se habla muy más gente, son tres chicas y una chica, y baja a Granada a la Capilla Real a ponerle la empresa, según lo explica él, lo podía haber leído y se me ha olvidado traerlo, sí. Pone la empresa en manos de la reina. Isabel, ahí tiene nuestro negocio, dispón tú, que tú eres la que vas a disponer. Y sube, y dice tan campante el chico, estamos hablando de chavales muy de ahora, dice a los compañeros, dice, oye, mira, acabo de poner en nuestro negocio en manos de Isabel la Católica. Y los otros dijeron, sí, pues vale, pues bien, no se mofaron ni nada, dijeron sí. Bien. Y claro, ¿qué ocurre? Este chaval se pone al habla con la comisión y envía el escrito de que la empresa empieza a funcionar. Y entonces, yo cuando veo el correo, veo que venía un teléfono. Aquí viene la cosa graciosa. Llamo a ese teléfono, oye, yo llamo a esta empresa, no me acuerdo qué nombre tiene. Vale, preguntando por Gonzalo Arbex.
Y no soy, es mi compañero, le voy a pasar su móvil personal, un chico de 28 años, 26, 28 años. Le llamo, oye Gonzalo, hombre, ¿qué tal? Que he leído lo vuestro, qué bonito. Oye, os voy a enviar, lo vamos a meter ya entre las cosas de la reina, los favores que hace, y os voy a enviar para que presida vuestra empresa una litografía de ella muy bonita, voy a enviar unas medallas, total. Y le pregunto yo, oye, por tu apellido, ¿tú no tendrías en tu familia algún familiar músico? Y me contesta, esto para los de nuestra edad lo saben. Dice, claro, dice, el hermano de mi abuelo era Fernando Arbex, el batería de Los Brincos, del Sorbito de Champán, de Lola, de todas esas canciones. Sí. Digo, anda, pero si le he conocido yo era mayor que yo, claro. Y si viviera ahora tendría 80 años. Pues este nieto de esa saga de los Arbex, y fijaros con qué naturalidad la gente admite las cosas. El problema es cuando nos rayamos. Y cuando nos rayamos, tú que eres profesor y tú que eres de turismo, las rayaduras no son buenas para nada. Porque necesitamos que nos desatranque. Sí. Eso es. ¿Sí o no? Hay que estar con la mente clara. Hay que con la mente clara y sin complicaciones. Sí. Que ya te contesta yo. Lo simple es mucho mejor, sí. Javier, acabamos contigo precisamente este debate, esta tertulia que hemos tenido en las ondas, aunque estoy segura que no será la primera cita que tengamos porque ha sido muy agradable. Sería una buena opción, ya por cerrar, que Medina del Campo apueste también de una manera clara, que haya una unión y una defensa de la propia reina y en ese camino sobre todo a la beatificación. Sí. Sí, y mientras siempre sea unido a lo que ya es Medina. O sea, Medina como Villa de los Santos, por ejemplo, que se una a Medina Villa de las Ferias. Y igual que es Villa de los Santos, gracias a los numerosos santos que han pasado por la villa, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Vicente Ferrer, la devoción que tiene el pueblo de Medina desde hace años por su Semana Santa, sus santos, la patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de las Angustias. Gracias a eso, por la imagen de Isabel la Católica, que Isabel la Católica sea el nexo y unión de esos dos conceptos. Villa de las Ferias por sus ferias de la reina, más Villa de los Santos por esa fe y esa cristiandad que siempre llevó por bandera a la reina Isabel la Católica. Un buen proyecto, por lo tanto, este de Villa de los Santos. Sí, pero ya digo, sin menospreciar a lo que ya tenemos, que es Villa de las Ferias. Sí. Mantener el equilibrio entre ambos proyectos, eso está bien. ¿Querías hacer algún apunte, Álvaro? No mucho más ya de lo que han estado comentando ellos desde sus propias visiones, ¿no? Pues sí que es verdad que aportan una perspectiva que desde la historiografía, ¿no? Desde la historia a lo mejor no llegamos a contemplar, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues he aprendido bastante y este debate ha sido bastante enriquecedor. Sí. Pues no queda más que dar las gracias a las personas que han estado acompañándonos con nosotros en el día de hoy y por supuesto también a esas personas que nos han estado escuchando durante estos minutos de radio. Así que aquí ponemos el punto y final, como decimos, a estas jornadas en las que hemos querido también un poco impulsar la figura de Isabel la Católica. Álvaro Hernández, como historiador, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. También José Luis Rubio William, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Y despedimos también, como profesional del turismo, a Javier Beltrán. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula.